Gran controversia se ha desatado en el país por la nueva implementación del impuesto al consumo en las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Tanto el público consumidor y empresarios de esta industria no esperaban su pronta implementación. Colombia cuenta las horas. La selección sub-17 realizó su última práctica para enfrentar a España en la final por el título mundial de la India. El técnico Carlos Paniagua vive un sueño del cual no quiere despertar. En el centro del país hay alerta por el incremento de los niveles del río Bogotá. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Muy buenos días y bienvenidos una vez más a la edición central de Noticias Caracol. Hoy comenzamos con que se aprobó la nueva ley que regula las bebidas azucaradas por medio de la implementación de un impuesto al consumo, lo que ha generado una gran controversia entre los que están a favor y quienes se oponen a que se aplique este impuesto. Caracol Noticias visitó algunos locales donde se podrían ver más afectados con este impuesto para preguntar a los empleados qué saben. Y nos llevamos la sorpresa de que muchos de los entrevistados no están seguros a qué se refieren con impuesto al consumo o sus leyes. Salariado, ¿no? Y con impuestos sí que peor. Entonces sería un poco difícil, ¿no? Mantener un plan así, aparte de los otros gastos que uno, aparte de los incrementos que toda la comida, que todo aumenta. Por eso el día de hoy contamos con la colaboración de dos especialistas que nos van a explicar un poco más sobre este tema de impuesto al consumo. Sí, compañera, ya que mañana tenemos un especial sobre diferentes tipos de impuestos, como el impuesto a las bolsas plásticas, el impuesto al carbono, entre otros, y vamos a estar haciendo mucha referencia a todo esto de los impuestos al consumo. Y sin más que agregar, bienvenidos Jader Catherine, Yuleidi Noriega. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por la invitación. Es un placer para mí estar acompañándolos a ustedes y a los televidentes en el día de hoy. Buenas tardes, saludos a todos. Bueno, como vamos a hablar de un tema tan importante como es el impuesto nacional al consumo, me gustaría iniciar por el origen de este impuesto. Este inició como una estrategia diseñada por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, que se estableció en la reforma tributaria bajo la ley 1607 del año 2012, estipulado en el artículo 71, por medio del cual se incluye en él el estatuto tributario, el artículo 512, donde se encuentran las disposiciones generales, y entró en vigencia el 1 de enero del año 2013. Pero ¿cuál es la finalidad de este? ¿Qué podrían compartirnos? Bueno, este impuesto se crea con la finalidad de reducir o rebajar la tasa del impuesto a las ventas, y este se convierte en parte del impuesto nacional al consumo para aquellos bienes y o servicios que no se consideren de primera necesidad. Este impuesto constituye para el comprador un costo deducible sobre el impuesto a la renta como mayor valor a aquel bien y o servicio adquirido, y no genera impuestos deducibles en el IVA. Para todos los televidentes que tengan dudas acerca de este tema, nos pueden escribir a caracolnoticias.com/impuesto al consumo, como aparece en pantalla. Claro que sí, y nuestros invitados nos estarán ayudando a aclarar sus dudas, ya que tenemos una mayor claridad acerca de su origen. Hablemos sobre su definición y las características de este impuesto al consumo. Claro que sí. El impuesto nacional al consumo es un impuesto que se aplica sobre determinados bienes y o servicios. Este es generado por la prestación de servicios, la venta al consumidor final o la importación por parte del usuario final. Este impuesto nacional al consumo, también conocido por sus siglas INC, es un compuesto de carácter monofásico. ¿Qué quiere decir esto o qué significa?
significa que esto se genera una única vez en todo el proceso comprendido desde la producción hasta la venta al consumidor final específicamente. El INC lo debe pagar el usuario final del servicio o el consumidor final del producto. Esto fue presentado como una forma de recaudo de dinero para poder contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos de nuestro país. Es necesario aclarar que son responsables del impuesto al consumo el prestador del servicio de telefonía, el prestador de servicio de expendio de comidas y bebidas, el importador como usuario final y el vendedor de los bienes sujetos al impuesto al consumo en las ventas de vehículos usados, el intermediario profesional. Gracias por aclarar. Bueno, todo esto se menciona en la guía en la primera página. Conviene resaltar que este impuesto ha venido ampliando su cobertura. Anteriormente, en sus responsables solo estaban incluidos restaurantes, cafeterías o bares. Con las diferentes reformas que se han venido haciendo, al pasar del tiempo se han incluido los servicios de telefonía móvil, entre otros. Es necesario mencionar que el impuesto fue creado con el fin de asumir y disminuir las tarifas del IVA. Para esto se incluyó dentro del Estatuto Tributario Nacional en los artículos anteriormente mencionados. Con este se busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y disminuir el alto nivel de evasión. Como sabemos, estos impuestos cuentan con unas características. ¿Qué nos puedes aportar sobre esto? Muy bien, ahora hablando sobre las características de este impuesto, puedo decir que las principales características es que es un impuesto indirecto. Esto quiere decir que recae sobre el valor del bien o servicio y no afecta de forma directa a los ingresos del contribuyente. Además de esto, el sujeto jurídico, quien es el responsable de las obligaciones tributarias, es diferente al sujeto pasivo, quien es el que soporta la carga del tributo. También podemos decir que es un impuesto real. La descripción del hecho imponible no hace referencia al elemento subjetivo o personal del impuesto, es decir, grava un hecho económico sin considerar la capacidad económica del sujeto pasivo. También es un impuesto instantáneo. Su hecho generador se presenta en cada transacción denominada venta y se materializa en la obligación tributaria en cabeza del responsable. Otra de las características de este impuesto es que es un impuesto proporcional. Las operaciones gravadas con este impuesto están sometidas a una imposición con una tarifa fija, independientemente de la cuantía de la base gravable. También es un impuesto objetivo. No se tienen en cuenta o no se clasifican las cualidades personales del sujeto pasivo para determinar el valor del impuesto. Solo se tiene en cuenta el hecho generador y por último es un impuesto general que recae sobre todas las transferencias de dominio o de prestación de los servicios señalados por la ley como hecho generador de un impuesto, salvo las exclusiones señaladas por la norma.
Estudio nos informa que a través de la página web que habilitamos para participación de los televidentes, ya contamos con algunas preguntas para nuestros invitados. Antes de hacer las preguntas, queremos recordarles a todos nuestros televidentes que esta sección es en vivo y que pueden seguir compartiendo sus preguntas o dudas a través de nuestra página web, en donde ampliaremos toda esta información en la emisión de las 11:30 de la noche. Dicho esto, comencemos con la primera interrogante, que viene de la televidente Esther Zambrano Ortega, estudiante de 9º semestre en la Universidad del Atlántico. Ella pregunta: ¿cuáles son los elementos de este tributo? Muchas gracias por su pregunta. Pues respondiendo a esto, para el Impuesto Nacional al Consumo encontramos 5 elementos. El primero es el sujeto activo. En este está pues el Estado, que es administrado por la DIAN, ya que esta es la entidad que se encarga del proceso y el recaudo de los impuestos. Contamos con 2 sujetos pasivos. El primero es el sujeto económico, que es aquel consumidor final del bien y o servicio grabado bajo de estos impuestos. Y contamos con el sujeto pasivo jurídico, que es quien se presta los servicios o realiza la venta al consumidor final, o el importador, como sea el consumidor final, ya que estos son quienes se encargan del recaudo, el pago del impuesto ante el Estado. También nos encontramos que tenemos un hecho generador. El hecho generador para el Impuesto Nacional al Consumo es el mismo consumo, vaya la redundancia, ya que si no hay personas interesadas en adquirir aquel bien y o servicio grabado bajo estos impuestos, entonces no habrá personas quienes se le pueda vender. Si no contamos con estas personas que vendan o presten dichos bienes y o servicios, entonces no habrá concepto bajo el cual se deba pagar el INC, o no habrá concepto por el cual el Estado cobre el Impuesto Nacional al Consumo. Alberto Guaso Garaza, ganadero y empresario de la industria láctea de Juan de Acosta, pregunta: ¿cuáles son los servicios grabados bajo el impuesto al consumo? Según el Estatuto Tributario, son hechos generadores del impuesto al consumo las siguientes actividades. Primero, la prestación del servicio de telefonía móvil. Segundo, la venta de algunos bienes corporales, muebles de producción doméstica importada. Tercero, el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, pastelerías o panaderías, para consumo en el lugar o para ser llevados por el comprador o entregados a domicilio. También constituye hecho generador del impuesto el servicio de bares y restaurantes prestado en clubes sociales, los servicios de alimentación bajo el contrato y el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para el consumo dentro de bares, tabernas, discotecas. Como cuarto elemento tenemos la base gravable, que es el valor sobre el cual se aplica la tarifa de un impuesto. Para el caso específico del INC, en donde se presentan variedad de hechos generadores o actividades que dan origen al impuesto, entonces las bases gravables y tarifas también serán variadas. A continuación se observa la base gravable para la aplicación del impuesto en cada uno de los casos o conceptos. Primero tenemos el servicio de telefonía móvil. La base gravable está integrada por el valor total del servicio sin incluir el IVA. El impuesto se causará en el momento del pago correspondiente hecho por el usuario. Luego tenemos el servicio de restaurantes. Este está conformado, pues su base gravable, por el precio total del consumo incluido las bebidas acompañantes de todo tipo y demás valores adicionales.
Para los servicios de bares, tabernas y discotecas, la base gravable sería sobre el valor total del consumo sin incluir las propinas. Para la venta o importación de vehículos por el consumidor final, tenemos el valor total del bien. Aquí se incluyen los accesorios de fábrica, pero no el IVA. Y para la venta de vehículos y aerodinos usados que eran activos fijos para el propietario, tenemos que su base gravable sería el valor total de la operación menos el precio de la compra. Aquí se incluyen los accesorios de fábrica que se hagan parte del total pagado por el adquiriente. Bueno, ya hablando un poco más y actualizando un poco lo que es las tarifas que tienen algunos de estos servicios, se encuentran que actualmente las tarifas para servicios de telefonía móvil están en un 4%, el servicio de bares, tabernas y discotecas en un 8%. Los restaurantes y bares que en el año anterior, teniendo muy en cuenta esto, que en el año anterior registraron ingresos brutos de hasta 111.5 millones, también tienen un 8%. Las motocicletas con cilindraje superior a 200 cc, automóviles familiares y camperos, también por un valor de importación en pesos a $30.000. Entre estos entran yates, barcos, embarcaciones de recreación y deporte, también tienen un 8%. Y por último, los productos derivados del cannabis tienen un 16%. Perdona que te interrumpa, señorita Noriega. ¿Podría decirnos cuál es el periodo gravable para este tributo? Bueno, este periodo gravable para la declaración y pago de impuesto nacional al consumo se hace de manera bimestral. ¿De qué manera? Pues las personas, los periodos bimestrales son de enero a febrero, marzo a abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y por último noviembre, diciembre. En caso de liquidación o terminación de actividades durante el ejercicio, el periodo gravable se va a contar desde su inicio hasta la fecha señalada, que se encuentra en el artículo 595 de este estatuto. Cuando se inician actividades durante el ejercicio, el periodo gravable será comprendido entre la fecha de la iniciación de actividades y la fecha de finalización del respectivo periodo. Antonio Bisbal, profesor de una reconocida universidad de la costa, nos escribe lo siguiente. Feliz cumpleaños para mi estudiante Blanca Elena de la Cruz Mercado. Como regalo para el examen de la próxima clase, puedes estudiar exactamente esto que preguntaré en Caracol Noticias. ¿Hay lugares donde no se cobre el hipoconsumo? Bueno, primero que nada, felicitaciones a Blanca Elena. Bueno, para responder a la pregunta que nuestro televidente Antonio nos hizo, quiero decirle que primero, en las normas del artículo 512-13 del Estatuto Tributario indica que los únicos que pueden operar como no responsables del Impuesto Nacional al Consumo serán las personas naturales que se dedican a actividades de restaurantes y bares. Estos, los cuales involucran cafeterías, panaderías, heladerías y fruterías. Pero siempre y cuando no involucren la explotación de franquicias y que cumplan con los siguientes dos requisitos. Que seguramente la televidente Blanca, que se encuentra en su casa, le gustaría saber, ¿cierto? Bueno, el número uno serían que número uno de estos requisitos serían que sus ingresos brutos provenientes solo de las actividades de bares y restaurantes durante el año anterior no superen los 500 VT, que esto aproximadamente serían unos 124 millones y 127 millones de pesos
Todo estos valores son del año 2020 y 2021 respectivamente. Estas cifras son cifras reales y que además si en algún momento durante el año superaron estos topes de VT, estos ya pertenecerían al grupo de los responsables del impuesto nacional al consumo, pero sería a partir del inicio del siguiente año. Bueno, y el segundo requisito sería que durante el año no podrán tener más de un establecimiento. Establecimiento, sede o local. Por tanto, si en algún momento llegaran a ya sea a abrir o inaugurar un segundo local, pues tendrán que saber que ya serían automáticamente redirigidos a aquellos que son responsables del impuesto nacional al consumo. Espero que esta información les sirva a la estudiante y también al profesor Antonio, y que sus estudiantes puedan aprender un poco más. Tenemos más preguntas, esta vez por nuestra televidente Andreina Guerrero Escobar, actualmente desempleada, pero que se interesó en el tema. Ella quiere saber cuáles son las sanciones por no cumplir con este impuesto. Estoy seguro que muchos televidentes lo que más les interesa era esta pregunta, que tiene que ver más con las diferentes multas que se pueden presentar. Bueno, un saludo a la televidente Andreina. Para responder a su pregunta, vámonos directamente a lo que nos dice el Estatuto Tributario en su numeral 2, en el artículo 643, que nos señala que, tratándose del impuesto nacional al consumo, la sanción por no declarar es del 10% sobre las consignaciones realizadas a los ingresos brutos de este periodo no declarado. Bien, este artículo nos dice, en el caso que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre las ventas, a la declaración del impuesto nacional al consumo al 10% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la administración tributaria por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada, o al 10% de los ingresos brutos que figuran en la última declaración de las ventas o declaración del impuesto nacional al consumo, según el caso en el que fuere superior. En este caso, también se presentan tres bases: las consignaciones del periodo no declarado, los ingresos brutos del periodo no declarado y los ingresos brutos del último periodo declarado. En todo caso, se aplica a la mayor base gravable, en este caso tal que hubiese más de una. Bueno, y ya para cerrar esta sesión de preguntas, tenemos una petición muy importante de parte de la directora de Caracol Noticias, Luisa Pacheco Ruiz. Ella nos pide que hablemos un poco acerca del formulario que se aplica para este impuesto. Por supuesto, y es un gusto responder a la directora Pacheco Luisa. De hecho, aquí mismo tengo un video del formulario 310 que nos suministra la DIAN para la presentación del impuesto nacional al consumo y su declaración. Me gustaría que Estudio me permitiera presentar este video para que todos los televidentes puedan quedar completamente claros cómo funciona este formulario. Bueno, a continuación les muestro el formulario 310 de la Declaración de Impuesto Nacional al Consumo. Este formulario se encuentra dividido en tres partes, pero en esta presentación nos vamos a enfocar en la primera parte, que corresponde a la información del declarante. En ella podemos encontrar los siguientes numerales. 1. Este espacio es diligenciado automáticamente por la DIAN y pues aquí este espacio corresponde al año gravable de la presentación de la declaración. El numeral 3, que corresponde al periodo, y este es bimestral,
teniendo en cuenta que la numeración es a 2 dígitos y se digita del 01 al 06, es decir, enero y febrero corresponden al 01, marzo y abril 02, mayo y junio 03 y así sucesivamente hasta llegar al 06, que serían noviembre y diciembre. El número de formulario, este espacio también es diligenciado automáticamente por el aplicativo de la DIAN para identificar el formulario que se está diligenciando. Por lo general suele comenzar por el 310. En el numeral 5, el número de identificación tributaria, en caso tal y que sea una persona jurídica, se coloca el NIT, y si es una persona natural, se coloca la cédula. Numeral 6 corresponde al dígito de verificación. Esto es un número aleatorio que asigna la DIAN y sirve para identificar o verificar a la persona natural o persona jurídica que está declarando. Aquí en estos numerales 7, 8, 9 y 10, donde se debe colocar el nombre de la persona, nombres y apellidos, si es persona jurídica, esos espacios se dejan en blanco. Si es una persona natural, se coloca tal cual como se encuentra en su cédula. El numeral 11 corresponde a la razón social. Si es una persona jurídica, aquí va diligenciado el nombre de la razón social con cómo se registró, como se hizo en el momento de registrar en el RUT, así tal cual va escrito. Si es una persona natural, este espacio se deja en blanco. En numeral 12, en el código de dirección seccional, aquí va el código de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales más cercana al domicilio del declarante. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos y brindarnos esta información tan valiosa. Y por supuesto, muchas gracias a nuestros televidentes por estar conectados e interactuar con nosotros. Nos vemos en la próxima sesión de Noticias Caracol, donde les estaremos hablando de los diferentes impuestos al consumo implementados recientemente, como el impuesto a las bolsas plásticas y el impuesto al carbón. Nos vamos a un pequeño corte de comerciales y al volver... Sebastián Yatra llegó a Colombia con su Dharma Tour, comenzando por Bogotá. Hoy repite en la capital colombiana y mañana estará en Medellín. Y el esperado regreso de Rihanna a la música después de 6 años, la cantante estrenó sencillo. Detalles y mucho más en Show Caracol. Los espero.